Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a analizar una historia que ha sacudido a las redes y a ciertos medios. Una supuesta confesión realizada durante el funeral de Tatiana Schlossberg. Nada de lo que escucharás aquí se presenta como una acusación, sino como una reconstrucción crítica de versiones públicas, rumores verificados y hechos comprobables. Acompáñanos hasta el final para entender por qué este caso ha generado tanta inquietud. En los últimos días, comenzaron a circular titulares estremecedores que hablaban de un funeral rodeado de silencio, miradas incómodas y una declaración que nadie esperaba escuchar. El nombre de Tatiana Schlossberg apareció de pronto vinculado a palabras como confesión, secreto y terror, provocando una oleada de especulación inmediata. Sin embargo, cuando una historia suena demasiado oscura, lo primero que debemos hacer es detenernos y separar los hechos comprobables de las interpretaciones exageradas. Según las versiones que se difundieron, durante una ceremonia privada, su esposo habría tomado la palabra y pronunciado un discurso que dejó a los asistentes en estado de shock. No gritó, no lloró de manera descontrolada, no hizo acusaciones directas, lo que hizo fue aún más inquietante. Habló con calma, describiendo a Tatiana como alguien que guardaba un mundo interior desconocido incluso para quienes decían conocerla mejor. Esa serenidad fue lo que encendió las alarmas. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir investigando historias que otros prefieren no contar. Pero aquí surge la primera gran pregunta. ¿Existe realmente un funeral confirmado? ¿Existen registros oficiales, comunicados familiares o cobertura periodística sólida que respalde este escenario? Hasta este punto, lo único que puede afirmarse con certeza es que no hay constancia pública verificable de una ceremonia fúnebre como la que describen estos relatos virales. Esto nos obliga a tratar la historia con cautela y a entenderla como un fenómeno mediático que mezcla hechos reales con narrativas no confirmadas. Aún así, el impacto emocional de la historia fue inmediato. Usuarios en redes comenzaron a reinterpretar antiguas entrevistas, artículos escritos por Tatiana y apariciones públicas, buscando señales ocultas, frases ambiguas o gestos que ahora parecían adquirir un significado distinto. El silencio de su entorno más cercano solo alimentó la sensación de misterio y dio paso a todo tipo de teorías. En esta primera parte hemos establecido el escenario, una historia que se presenta como un funeral marcado por una confesión perturbadora, pero que al ser examinada de cerca revela grietas importantes en su veracidad. En la siguiente parte, nos detendremos a responder una pregunta clave. ¿Quién es realmente Tatiana Schlossberg y por qué su figura pública facilita que surjan narrativas tan intensas a su alrededor? Para entender por qué esta historia logró tanta repercusión, primero debemos responder con precisión quién es Tatiana Schlossberg y cuál ha sido su trayectoria pública real. Tatiana no es una celebridad del espectáculo ni una figura construida alrededor del escándalo. Su nombre está asociado principalmente al periodismo y al análisis serio de temas globales. Es una periodista estadounidense que ha trabajado como reportera especializada en cambio climático y medio ambiente, con colaboraciones en medios de gran prestigio. Además de su carrera profesional, Tatiana es conocida por pertenecer a una de las familias más observadas de la historia política de Estados Unidos. Es hija de Caroline Kennedy y nieta de John F. Kennedy, un apellido que inevitablemente convierte cualquier aspecto de su vida en objeto de atención pública. Desde muy joven aprendió a vivir bajo una exposición constante, pero siempre optó por un perfil bajo, lejos de la polémica y de la vida mediática tradicional. A lo largo de los años, Tatiana construyó una imagen pública coherente y discreta. Sus apariciones se limitaron casi exclusivamente a espacios académicos, conferencias, entrevistas relacionadas con su trabajo y eventos familiares puntuales. No existen antecedentes documentados de comportamientos erráticos,
conflictos públicos ni declaraciones que sugieran una doble vida oscura o un carácter inquietante. Esta coherencia es clave para entender por qué el relato del funeral genera tanta incredulidad entre quienes conocen su trayectoria. En el plano personal, Tatiana está casada con George Moran, un profesional del ámbito financiero, con quien ha mantenido una relación alejada de los focos mediáticos. Su matrimonio ha sido descrito en las pocas fuentes disponibles como estable y reservado. No hay registros oficiales de crisis públicas, procesos judiciales, separaciones ni denuncias que puedan respaldar la idea de un trasfondo perturbador. Precisamente por esa imagen sobria y consistente, cualquier historia que intente presentar a Tatiana como una figura envuelta en secretos aterradores despierta una reacción inmediata. Para algunos, el contraste entre su perfil público y la narrativa del supuesto funeral resulta inquietante. Para otros, es una señal clara de que estamos frente a una distorsión narrativa amplificada por el morbo y la viralidad. En este punto, es fundamental subrayar algo con claridad. No existe confirmación oficial de su fallecimiento ni de la realización de un funeral como el que describen ciertos relatos. Esta ausencia de pruebas sólidas nos obliga a analizar la historia no como un hecho consumado, sino como un ejemplo de cómo la reputación de una figura real puede ser utilizada para construir narrativas impactantes sin base verificable. En la siguiente parte, nos centraremos en la relación entre Tatiana y su esposo, y analizaremos cómo surgió la idea de una supuesta confesión, de dónde proviene ese relato y por qué muchas personas estuvieron dispuestas a creerlo sin cuestionarlo. Para comprender cómo nació la idea de una supuesta confesión, es imprescindible observar la relación entre Tatiana Schlossberg y su esposo desde una perspectiva estrictamente verificable. La información pública sobre su vida en común es escasa, y eso no es casualidad. Ambos eligieron conscientemente mantenerse fuera del foco mediático, evitando entrevistas personales, exposiciones innecesarias y cualquier forma de espectáculo alrededor de su matrimonio. El esposo de Tatiana es George Moran, un profesional del sector financiero cuya vida pública es prácticamente inexistente. No es político, no es artista, no es figura televisiva. Esa normalidad, paradójicamente, se convirtió en el terreno perfecto para que surgieran proyecciones y suposiciones cuando apareció el rumor del funeral. En ausencia de datos, la imaginación colectiva suele ocupar el espacio vacío, según los relatos que circularon. La supuesta confesión no habría sido una admisión de culpa ni una revelación criminal explícita. La narrativa hablaba más bien de palabras ambiguas, frases abiertas a interpretación, descripciones emocionales que algunos asistentes habrían considerado perturbadoras. El problema es que no existe ninguna grabación, transcripción oficial, testimonio directo identificado ni medio confiable que haya confirmado la existencia de ese discurso. Todo se apoya en fuentes anónimas y en reconstrucciones de segunda o tercera mano. Aquí aparece un patrón muy reconocible en las historias virales. Alguien afirma haber estado presente, otro asegura conocer a alguien que estuvo allí, y finalmente el relato se transforma en una verdad asumida sin pruebas. En este caso, la figura del esposo fue presentada como un hombre que, en medio del duelo, habría dejado escapar una verdad oscura. Sin embargo, esa imagen choca frontalmente con todo lo que se conoce de su carácter reservado y de su conducta pública coherente a lo largo de los años. Otro elemento clave es el contexto emocional. Los funerales son espacios cargados de simbolismo, donde las palabras suelen adquirir un peso exagerado. Una frase introspectiva, una metáfora mal interpretada o un recuerdo expresado con frialdad pueden transformarse fácilmente en algo siniestro cuando se sacan de contexto. En ausencia de registros verificables, no es posible afirmar que lo dicho tuviera la intención ni el significado que se le atribuye posteriormente. Además, ninguna fuente cercana a la familia Kennedy, ni representantes oficiales,
ni periodistas especializados han respaldado la versión de un discurso alarmante. El silencio institucional, lejos de confirmar la historia, sugiere más bien que no existe un hecho concreto que merezca ser aclarado públicamente. Cuando una acusación o revelación es real y grave, suelen aparecer desmentidos, comunicados o investigaciones. Aquí no ocurrió nada de eso. Así, la figura del esposo pasó de ser un hombre prácticamente desconocido para el público a convertirse, de forma repentina, en el centro de una narrativa oscura construida sobre suposiciones. En la siguiente parte, analizaremos con detalle qué se dijo exactamente en esas versiones, por qué ciertos fragmentos resultaron tan inquietantes para la audiencia y cómo el lenguaje ambiguo puede convertirse en una poderosa herramienta de manipulación emocional. En el centro de esta historia se encuentra el supuesto discurso pronunciado durante el funeral. El elemento que transformó un rumor difuso en un relato descrito como aterrador. Las versiones coinciden en algo muy concreto. No hubo una acusación directa ni una revelación explícita. Lo que generó inquietud fue el tono, la elección de palabras y el énfasis en ciertos rasgos de la personalidad de Tatiana que, según quienes difundieron el relato, no coincidían con la imagen pública que todos conocían. Se habló de frases que describían a Tatiana como alguien profundamente introspectiva, capaz de guardar silencios prolongados y de observar el mundo desde una distancia emocional poco común. Dichas características, por sí solas, no tienen nada de siniestro. Sin embargo, cuando se presentan en un contexto fúnebre y se acompañan de silencios largos y miradas contenidas, pueden adquirir un significado completamente distinto para quienes escuchan y, sobre todo, para quienes reconstruyen el relato después. Algunos fragmentos atribuidos al discurso fueron citados de forma parcial, sin contexto, como si fueran confesiones veladas. Se mencionó que el esposo habría dicho que nunca llegó a conocer del todo a la mujer con la que compartía su vida. Esa frase, habitual en discursos de duelo, fue reinterpretada como una admisión de que existía un lado oculto y perturbador. El problema es evidente: sin una transcripción completa, cualquier interpretación queda abierta y es fácilmente manipulable. Otro aspecto que alimentó el desconcierto fue la supuesta reacción de los asistentes. Se habló de rostros pálidos, incomodidad generalizada y un silencio denso tras el discurso. Pero, una vez más, no existe ningún testimonio identificado ni ninguna declaración pública que confirme estas reacciones. En ceremonias privadas, las emociones son intensas y diversas, y el silencio no siempre es señal de horror. Muchas veces es simplemente respeto. La construcción del relato aterrador se apoyó en un recurso narrativo clásico: sugerir sin afirmar. No se dice que era exactamente lo inquietante, solo se repite que lo fue. Esta ambigüedad es extremadamente eficaz para captar la atención del público, porque obliga al espectador a llenar los vacíos con su propia imaginación. Cuanto menos concreto es el relato, más poderosa se vuelve su carga emocional. También es importante señalar que ningún medio de comunicación reconocido publicó una cobertura detallada de este supuesto discurso. No hubo titulares de prensa seria, ni análisis posteriores, ni entrevistas a expertos o familiares. Todo quedó restringido a espacios de rumor y conversación digital, donde las historias evolucionan sin control ni verificación. En consecuencia, lo que se presentó como una confesión aterradora parece ser, en realidad, una reinterpretación exagerada de un lenguaje emocionalmente cargado, amplificada por la falta de datos oficiales. En la siguiente parte, analizaremos cómo reaccionaron el entorno cercano y la opinión pública, y por qué el silencio puede ser interpretado erróneamente como una confirmación de algo que nunca ocurrió. Tras la difusión del relato, la reacción del entorno cercano fue, en apariencia, el silencio absoluto. Para muchos,
Ese silencio se interpretó como una confirmación implícita de que algo oscuro había ocurrido. Sin embargo, en el ámbito de las familias públicas, especialmente aquellas acostumbradas a la exposición constante, el silencio suele ser una estrategia deliberada para no alimentar narrativas especulativas. En este caso, no hubo comunicados, ni aclaraciones, ni desmentidos formales, simplemente porque no existía un hecho concreto que responder. La familia Kennedy, históricamente, ha manejado los rumores con cautela. Cualquier declaración, incluso una negación, puede amplificar historias que de otro modo se diluirían por falta de pruebas. Caroline Kennedy, madre de Tatiana, ha mantenido siempre una postura reservada frente a la prensa, y su entorno ha evitado reaccionar a versiones no confirmadas que circulan fuera de los canales periodísticos tradicionales. En paralelo, la opinión pública se dividió. Un sector asumió el relato como cierto, convencido de que ninguna historia tan perturbadora podría surgir de la nada. Otro grupo, más crítico, comenzó a señalar las inconsistencias, la ausencia total de fuentes verificables y el uso repetido de expresiones vagas como se dice que, según testigos o fuentes cercanas. Estas fórmulas, comunes en el rumor, fueron suficientes para poner en duda la credibilidad del relato completo. Las redes sociales jugaron un papel decisivo. Cada publicación reinterpretaba la anterior, añadiendo matices, emociones y supuestos detalles nuevos. En cuestión de horas, una historia sin pruebas se transformó en una narrativa colectiva aparentemente sólida. El algoritmo premia lo impactante, no lo verificable, y en ese entorno la prudencia suele perder la batalla frente al sensacionalismo. Algunos usuarios incluso llegaron a vincular el supuesto discurso con eventos pasados totalmente ajenos, buscando patrones donde no los había. Entrevistas antiguas, artículos académicos y fotografías familiares fueron sacados de contexto para reforzar una historia que necesitaba desesperadamente elementos que la sostuvieran. Así, el silencio del entorno dejó de ser neutral y pasó a ser interpretado como una señal, cuando en realidad no era más que una ausencia de respuesta ante un rumor. Este fenómeno revela algo más profundo. La facilidad con la que una figura real puede ser arrastrada a una narrativa oscura sin que exista un solo hecho comprobado que la respalde. En la siguiente y última parte, analizaremos con frialdad qué es lo que realmente puede afirmarse como cierto, qué queda en el terreno de la especulación y por qué este caso sirve como advertencia sobre el poder y el peligro de las historias no verificadas. Llegados a este punto, es necesario separar con absoluta claridad lo que puede afirmarse de aquello que pertenece únicamente al terreno de la especulación. No existe confirmación oficial del fallecimiento de Tatiana Schlossberg. No hay registros públicos de un funeral. No hay cobertura periodística verificable ni testimonios identificados que respalden la existencia de una confesión realizada por su esposo. Todo lo que se difundió se construyó a partir de relatos indirectos, lenguaje ambiguo y una narrativa emocional diseñada para impactar. Lo único comprobable es el contexto en el que surge esta historia. Se trata de una figura real, con un perfil público discreto, perteneciente a una familia históricamente observada y, por ello, especialmente vulnerable a la fabricación de relatos sensacionalistas. En ausencia de información oficial, el vacío fue ocupado por interpretaciones, suposiciones y una cadena de repetición que terminó otorgando apariencia de verdad a algo que nunca fue demostrado. El supuesto carácter aterrador de la confesión se sostiene exclusivamente en la sugestión. No se describe con precisión qué se dijo, no se citan palabras exactas. No se explica por qué esas frases serían inquietantes más allá de la reacción emocional atribuida a terceros. Esta falta de concreción no es casual, es el mecanismo central del rumor. Cuanto menos definido es el contenido, más espacio tiene la imaginación del público para completar la historia.
Este caso expone una dinámica peligrosa, cuando el dolor, la intimidad y la reputación de personas reales se convierten en materia prima para narrativas virales. El silencio, que en muchos casos es una forma de protección legítima, se transforma en una falsa prueba de culpabilidad o de ocultamiento. Así, una historia sin hechos termina imponiéndose sobre la realidad documentada, también deja una lección clara para el espectador. No toda historia impactante es verdadera, y no toda narrativa emocional está respaldada por datos. La verificación, la cautela y la distancia crítica son las únicas herramientas capaces de frenar la propagación de relatos que pueden dañar a personas reales sin motivo alguno. En conclusión, lo que se presentó como una confesión aterradora en un funeral parece ser, en realidad, un ejemplo extremo de cómo se construye el sensacionalismo moderno. Una historia sugerente, repetida suficientes veces, puede adquirir la apariencia de un hecho, incluso cuando carece por completo de sustento verificable. La verdad, en este caso, no está en lo que se dijo, sino en todo aquello que nunca pudo probarse.